Buenas chavales, somos los Bibliopapus y en el vídeo de hoy, gente, les vamos a estar hablando de uno de los temas más importantes en la secundaria. Estamos hablando ni más ni menos del movimiento parabólico. Y ustedes se estarán preguntando, pero Bibliopapus, ¿qué es el movimiento parabólico? ¿En qué me va a servir? ¿De qué está compuesto? Tranquilos, chavales, que les vamos a comentar todo en este vídeo. Primero lo primero, ¿qué es el movimiento parabólico? Muy sencillo, gente. El movimiento parabólico es la composición de dos tipos de movimientos. El movimiento vertical, que va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se va a dar por la gravedad, porque si estuviéramos en el espacio no habría movimiento parabólico, porque no hay ninguna fuerza que estuviera atrayendo hacia abajo. Sería solo movimiento rectilíneo, así sin más, movimiento rectilíneo uniforme. Pero como estamos en un campo gravitacional, muchachos, pues también está el tema del movimiento horizontal y el movimiento vertical, que se da gracias a la gravedad, muchachos. Y el segundo movimiento, que va a ser el horizontal, que va a ser el movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, solo movimiento rectilíneo uniforme cuando se da en horizontal, muchachos. Cuando se da en vertical es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que está actuando gracias a la gravedad de la Tierra. Muchachos, seguramente ya le estarán dejando en pantalla lo que son los componentes del movimiento parabólico. Yo aquí voy a estar para explicarles uno por uno qué significan. Me van a disculpar, muchachos, aquí tengo la chanchulla. Es la verdad, no todo se puede memorizar, no todo, somos humanos, a veces nos equivocamos. Y bueno, muchachos, comencemos por los componentes, y los dos primeros, los más importantes para hacernos una idea de lo que es el movimiento parabólico, es la velocidad inicial, que está compuesta en velocidad inicial X y en velocidad inicial Y. Esto es importante, muchachos, aquí lo tengo anotado. La velocidad inicial es un módulo de un vector. ¿Qué significa esto, chavales? Significa que está compuesto de una parte X y de una parte Y. ¿Por qué? Es muy sencillo. Se debe a lo que ya he explicado anteriormente de el movimiento parabólico, que está compuesto por dos tipos de movimiento: el vertical y el horizontal. Y esto es, como ya lo dije, por la gravedad de la Tierra. Entonces, el siguiente tema es el de el ángulo, porque se estarán dando cuenta de que al comenzar el movimiento parabólico se va a formar una especie de ángulo entre el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Este ángulo es muy importante porque gracias a este vamos a sacar todas las fórmulas. Chavales, es importante que se acuerden de que el ángulo es importante, porque con él vamos a sacar su coseno, vamos a sacar su seno, y con esto vamos a conseguir muchas de las fórmulas que hay en el movimiento parabólico. ¿Qué tal? Por mi parte daré el primer ejercicio de ejemplo de este tema, el cual dice: un jugador de fútbol patea una pelota con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, formando así un ángulo de 30 grados con la horizontal. Hay que calcular el tiempo de vuelo de la pelota total, el alcance máximo de la pelota y
y la altura máxima que esta llegará. El ejercicio nos da los siguientes datos: la velocidad inicial, la gravedad, que de por sí es 9.8 en cualquier ejercicio, y nos da el ángulo del lanzamiento. El primer paso en este ejercicio sería descomponer la velocidad inicial en sus componentes, tanto en horizontal y vertical. La velocidad inicial en el eje X es igual a 20 metros por segundo, multiplicada por el coseno de 20 grados, lo que da 17.72 metros por segundo. Ahora, para el componente Y, la velocidad inicial en el componente Y es de 20 metros por segundo, multiplicada por el seno de 30 grados, lo que nos da un valor de 10 metros por segundo. Bueno, para el segundo paso tenemos que calcular el tiempo total de vuelo. ¿Qué es el tiempo total de vuelo? Se estarán preguntando. Es el tiempo en el que tarda el proyectil en volver al suelo. El tiempo total de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y, que es 10, dividido por la gravedad, que en cualquier ejercicio siempre va a ser 9.8. Esto da un total de tiempo de vuelo de 2.04 segundos. Para el tercer paso tendremos que calcular el alcance máximo, que se calcula con la siguiente fórmula. Bueno, el alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado y multiplicada por el seno del doble del ángulo. Todo esto estaría dividido entre la gravedad, que es 9.8. Esto da un alcance de 35.35 metros. Para el cuarto paso, que sería el último, tendríamos que calcular la altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado. Esta estaría dividida por 2 veces la gravedad, 9.8, para hacer un recuerdo. Esto nos da una altura de 5.10 metros. Dado todas las operaciones hechas y realizadas, los resultados finales serían los siguientes para el ejercicio de complejidad sencilla. Ahora vamos a seguir con el ejercicio difícil. Nos dice el ejercicio difícil que deduzcamos la siguiente fórmula, que es tangente del ángulo igual a 4 por altura máxima sobre distancia máxima. Esto es interesante porque no toma como datos ni la gravedad ni la velocidad inicial y sus componentes. Así que solamente tenemos que hacer como una relación, una operación que relacione simplemente la fórmula de la altura máxima y de la distancia máxima recorrida. Entonces, haciendo la resolución, tenemos que primero la altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Y tenemos que la distancia máxima recorrida en X es velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo. Ojo, seno doble del ángulo, no al cuadrado. Entre la gravedad. Pero si descomponemos esto, usando identidades trigonométricas y demás, tenemos que la distancia máxima recorrida es velocidad inicial al cuadrado por 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Ahora, si dividimos seno entre coseno, nos tendría que salir tangente. O bueno, entre seno y coseno es tangente. La pregunta, ¿haciendo esto me saldrá una tangente? Vamos a probarlo. Entonces dividimos altura máxima entre distancia máxima, que tendríamos un velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado entre 2 por gravedad. Todo eso entre velocidad inicial al cuadrado
por 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre la gravedad, aplicando la operación de extremos con extremos y medios con medios. Las velocidades iniciales al cuadrado se van a cancelar. 2 por 2 es 4 en el denominador. Y tenemos seno cuadrado y en el denominador tenemos solo seno. El 2, o sea, como está elevado al cuadrado y tenemos al seno que solamente está elevado a 1, hacemos una resta de 2 menos 1 que es 1 y tendríamos solamente seno en el numerador. Y tendríamos como resultado que la altura máxima entre la distancia máxima es seno entre 4 veces el coseno, claro, del mismo ángulo. Pero seno entre coseno es tangente, se va pintando interesante la cosa. Entonces tenemos que altura máxima entre distancia máxima es igual a tangente, porque claro, seno entre coseno es tangente, entre 4, porque el 4 estaba en el denominador multiplicando el coseno. Eso tendríamos. Entonces, teniendo altura máxima entre distancia máxima es igual a tangente del ángulo entre 4. El 4 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos quedaría finalmente que la tangente del ángulo es igual a 4 veces la altura máxima entre la distancia máxima. Y yo diría que esta fórmula es algo cheta, en mi opinión, porque no tiene velocidad inicial ni gravedad, solo es distancia máxima y altura máxima, a lo cual nos puede ayudar muchísimo, creo yo, en ejercicios más complicados. Valdría la pena darle un uso. Y bueno, hasta acá llega mi parte, chavales. ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me dan un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada.